entender y conocer qué es lo que tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Padre, hoy venimos delante de ti. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra bendita tú puedas revelarte a cada uno de nosotros, puedas hablarnos, Señor, puedas tocar con tu Espíritu Santo, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor, incluyéndome, Padre, para que podamos ser guiados en tu voluntad y en tu propósito en cada una de las cosas a las cuales tú nos llamas. Pon en mí las palabras, Señor, que necesito hablar. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor, y tú sabes en cuáles cosas, Señor, tú quieres trabajar en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Yo tengo para ti en esta mañana todavía, ¿verdad? Todavía mañana, un tema que le he titulado vasos de barro, ¿ok? Vasos de barro. La pregunta es: ¿de honra o de deshonra? ¿Qué tipo de vasos podemos ser tú y yo? Me gustaría que fuéramos al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo número 2, en el verso número 19. Segunda carta escrita a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Y dice el apóstol Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, ¿ok? El Señor también tiene un sello, así como cuando nosotros vamos a cualquier oficina burocrática del gobierno o alguna empresa, que bueno, ya últimamente ya todo es digital casi, pero hace algunos años todo tenía un sello, tenía que estar marcado de recibido. Y ese sello también lo tiene el Señor, ¿verdad? Y ese es el sello de recibido para todos aquellos que han creído en Él, para todos aquellos que le conocen. Y ese sello tiene una marca muy importante. Ese sello dice: conoce el Señor a los que son suyos, ¿ok? El Señor nos conoce y sabe quiénes son de Él. Él dice: mis ovejas escuchan mi voz. Y Él sabe cuáles son sus ovejas. Y luego dice, este pasaje dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y este es un llamado fuerte, amén, a la iglesia. Si tú tienes el sello del Señor, si eres parte de ese remanente, si eres parte del ejército de Dios, entonces tú tienes un compromiso muy fuerte, y ese compromiso es apartarte de iniquidad. Todos aquellos que invocan el nombre del Señor tienen que hacer el pecado, la maldad, toda obra de iniquidad, toda obra de perversión que hay en nuestra vida, apartarnos de ella lo más lejos posible. Ahora, hay dos clases de personas que honran a Dios con su vida, ¿ok? Bueno, hay dos clases de personas: las que honran a Dios con su vida, ¿ok? Y las que deshonran a Dios. Llámese cristiano o llámese ateo, llámese impío, el que sea. Obviamente una vida cristiana, una persona que ha entregado su vida a Cristo, para empezar, pues ya está en el camino correcto. Pero hay gente en el camino de Cristo, que ya ha entrado al camino de Cristo, que deshonra al Señor. Sí es así, ¿verdad? No aquí, obviamente, en esta congregación, pero en algún otro lugar en este planeta hay gente que invoca el nombre del Señor y aparte lo deshonra con su propia vida. Por default, aquellos que no han entendido quién es el Señor y que no han conocido a Cristo, pues no pueden ser parte de ese remanente que honra al Señor. Qué excluyente, dirá algún ideólogo actualmente, pero definitivamente sí. El Señor envió a su Hijo a Jesucristo y trajo ese regalo al mundo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Pero el que no ha creído o el que no quiere creer, pues está en muerte eterna, porque el regalo es solamente para los que creen. Así que todos tienen la oportunidad de poder aceptar ese regalo, de creer en el Señor y alcanzar la salvación que Él tiene para nuestra vida. Pero tenemos que vivir una vida que honre al Señor. Aquellos que son un instrumento en las manos de Dios de bendición son aquellos que forman parte de este equipo de honra, de esta familia que le honra. Y aquellos también que le deshonra son aquellos que son un instrumento de iniquidad o son un instrumento de maldad, que no están caminando realmente en la brecha correcta, en el camino correcto, y que no están siendo guiados por el Señor en su vida. Ahora la pregunta es esta:
¿qué tipo de personas somos nosotros? ¿Ok? ¿Te has preguntado qué tipo de persona soy yo? ¿Soy un vaso de honra o soy un vaso de deshonra? Porque déjame decirte algo, hay una similitud. Todos aquellos que creen en Cristo creen que son vasos de honra, que pueden fallar, sí, de vez en cuando, pero yo sigo siendo un vaso de honra. Hay inclusive aquel que practica el pecado. Dice la palabra que el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿De quién? Es del diablo. Será vaso de honra aquel que practica el pecado, pero que dice, no, al cabo yo le pido perdón a Dios y Él me perdona, pero sigo haciendo lo malo, sigo haciendo lo que estoy haciendo. Es un vaso de deshonra. Nuestra vida debe de honrar a Dios o nuestra vida va a estar deshonrando a Dios. El apóstol Pablo expresa en este pasaje a Timoteo que Dios conoce a los suyos. La pregunta es, ¿quiénes son los de Dios? ¿Ok? Porque hay personas que creen que son del Señor. Los que son de Dios, déjame decirte que no lo son porque tengan un idioma cristianoide, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Conoces el idioma cristianoide? Aquellos que hablan muy espirituales en la iglesia, pero salen de aquí y tienen una boca del infierno, ¿verdad? Ese es el idioma cristianoide, que ya nos aprendimos cierta forma de hablar o cierta forma de comunicarnos, pero pues que no lo hablamos de esa manera con el común de la gente, solamente con los hermanos de la iglesia o con el pastor o con la gente que está cerca de nosotros. Bueno, yo creo que debemos de ser de la misma manera en todo lugar, amén. Si es que tenemos el Espíritu de Dios que nos lleva a hablar con ese vocabulario, pues tenemos que utilizarlo en todo lugar. Yo no soy parte de la familia de Dios también por el solo hecho de asistir a la iglesia, ¿ok? O inclusive me voy a ir más allá, no soy parte de la familia de Dios solamente porque esté en algún ministerio o liderazgo. ¿Sabías tú que hay lobos vestidos de ovejas? ¿Sabías tú que hay lobos que creen que son ovejas, ¿verdad? Pero siguen siendo lobos rapaces? Hasta ese grado de confusión puede llegar a existir. ¿Y por qué? Porque no estamos viviendo una vida que honre a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Cada una de estas cosas que te estoy expresando no son más que apariencias, ¿ok? Son cosas que confunden o pueden confundir a algunos incautos con un hijo de Dios y con un hijo de perdición. Parece ser un hijo de Dios, pero no lo es. ¿Por qué? Porque practica el pecado y la práctica del pecado o el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. No se queden callados, ¿verdad? La vida de un hijo de Dios no se basa en las apariencias, ¿ok? Sino en la honra que le da al Señor con su vida al ser un instrumento en sus manos para ese objetivo. Si nosotros somos vasos de honra, entonces nosotros debemos de honrar al Señor con nuestra vida. Todo lo que somos, todo lo que hacemos debe de honrar al Señor, ¿ok? Si no, nos vamos a estar viendo en la desgracia de estar siendo vasos de deshonra delante de Él. El apóstol Pablo lo explica muy bien todo este tema en el libro de Romanos, en el capítulo 9, acerca de los diferentes vasos que hay. Y vamos a ver lo que, bueno, nos puede expresar de cada uno, qué es lo que podemos conocer y entender respecto a esto y qué decisiones también debemos de tomar. Porque la palabra de Dios, yo he entendido que no es solamente para tenerla aquí en la cabeza, sino para aplicarla en nuestra vida diaria. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar de esto que nosotros estamos conociendo, de lo que hemos aprendido o de lo que el Señor nos ha hablado en este momento o en otros momentos? Yo creo que el Señor en su palabra repite ciertas instrucciones y las repite para que nosotros podamos asimilarlas, digerirlas y entenderlas de una mejor manera cada vez más, para que vayamos siendo cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo y vayamos honrándole a Él en todas las cosas. Y bueno, pues vamos al primero
primero de los puntos a los cuales yo te quiero llevar. Son 4 puntos en particular que puedo ver acerca de estos vasos en el libro de Romanos, en el capítulo 9. Y yo quisiera que viéramos el primero de estos puntos, que son 2 tipos de vasos, ¿verdad? Primero tenemos que entender que hay 2 tipos de vasos. Ahí en el libro de Romanos capítulo 9, en el verso número 21, el apóstol Pablo está hablando y hace esta pregunta: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dejo de tarea este pasaje, que es un pasaje difícil, ¿verdad? Para algunas personas es difícil, porque en el contexto está pues hablando de Israel, está hablando de la elección, y algunos han entendido un poquito, yo creo que mal, este concepto de la elección de Dios, en el cual pues se puede expresar que hay vasos pues son para honra y otros para deshonra, y que el Señor hizo a gente para mandarla al infierno y que hizo a gente también para mandarla al cielo. Ese es un poquito el contexto de este capítulo, de este verso que estamos leyendo, porque estamos yendo hasta el versículo 21 a causa del tiempo que nos queda. Pero bueno, dice aquí el apóstol Pablo: ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Fíjate muy bien, aquí hay una palabra clave: de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios de una misma masa formó 2 vasos, ¿ok? Cuando haces de una misma masa 2 vasos, ¿son diferentes los vasos o son iguales? Son iguales, ¿verdad? Es la misma masa, es el mismo vaso. Entonces, la misma materia con la que fue formado el vaso de honra es la misma materia con la cual también fue formado el vaso de deshonra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia en que uno va a alcanzar salvación y uno es para destrucción? ¿Ok? Bueno, vamos allá al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso número 20. ¿Ok? Dice la escritura: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos, ¿qué? Viles. Ok. Por ejemplo, en la casa de nosotros, que es su casa también, pues habemos 5 integrantes, ¿verdad? Somos mi esposa, yo y mis 3 hijos, y tenemos una vida con un tiempo muy apretado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos escuela en casa, ¿ok? Mis hijos estudian ahí en la casa. Mi esposa, en la mayor parte es la maestra de ellos, quien los educa, quien los lleva a entender pues muchas cosas de lo cotidiano, de las cuestiones escolares. Yo también puedo apoyarle también en algunas áreas, en algunas materias, pero juntos pues llevamos toda esta tarea en la casa. Entonces no es una tarea fácil, es una tarea también que requiere pagar un precio. Entonces el tiempo pues se va disminuyendo. Si a eso le agregamos también que yo soy pastor y que aparte tengo un trabajo secular, y pues si le agregamos aparte que los niños tienen, aparte de las actividades escolares que tienen con nosotros, pues tienen otras actividades recreativas en las diferentes horas del día, que los estamos apoyando también en eso, y que bueno, manejamos un sinfín de cosas. Te vas a dar cuenta que el tiempo es muy limitado en mi hogar. Entonces hay veces que no tenemos tiempo ni de lavar platos, y hay veces que compramos lo que son vasos y platos desechables. ¿Para qué? Para que hacer de comer, nos servimos, comemos y lo tiramos. Ese es un plato para un uso vil, ¿ok? Es un plato que nosotros usamos, que es desechable. Como dice su nombre, pues ese plato se desecha. Pero hay veces que pues invitamos a la familia o a gente con la que queremos convivir o algo con que tenemos que platicar, los invitamos a la casa, y ahí ¿qué es lo que hacemos? Pues sacamos la vajilla de la dinastía Ming, ¿ok?
de 1500, bueno, no es una vajilla china, ¿verdad? Pero no es de Ming, no es es de Made in China nada más. Pero es una vajilla pues un poquito más bonita que los vasos desechables que nosotros manejamos. Entonces, tenemos vasos de honra o una vajilla de honra, ¿para qué? Para poder honrar a las personas que vienen. No les servimos con vasos desechables, les tratamos de servir con lo mejor que podemos tener de vajilla. Digo, ya si es alguna cumpleaños del niño y viene mucha gente, bueno, pues también con vasos desechables a todos, pero en su mayoría tratamos de honrar de esta manera a la gente. Entonces vemos estos dos tipos de vasos, ¿verdad? Vamos a ver las características de ellos. Primeramente, este pasaje habla de los vasos de honra. ¿Qué significa la honra en el griego? En este pasaje donde dice que hay algunos vasos que son para usos honrosos. Bueno, la honra en el griego es la palabra time, que significa honor, alabanza, significa reconocimiento, significa también un valor o un precio. O sea, nosotros valoramos a algo o a alguien pues con una mayor estima. ¿Ok? Entonces un vaso de honra no es uno que es honrado en sí mismo. Un vaso de honra no es uno que tú pones en tu mesa y lo empiezas a honrar, ¿verdad? Ni que tengas muchas ganas de tomarte un café y ya lo tengas ahí. No lo honras al café, no honras a ese vaso. Ese vaso sirve para honrar a otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lo que hace este vaso. Honra a aquel que lo usa. ¿Ok? Lo usamos en la casa para un uso honroso. ¿Por qué? Porque está en mejores condiciones que otra vajilla, otro plato, otro vaso, porque está más limpio, porque está en mejores condiciones de uso, porque podamos valorar a aquellas personas que lleguen. Y bueno, por ejemplo, también yo tengo algunas tazas ahí en mi casa, o tengo vajilla que es blanca, ¿verdad? Y yo pues me gusta tomar café y las tazas blancas, los que tengan tazas blancas pues se van a dar cuenta que hay veces que el café que yo uso pues es un poquito fuerte y se queda pegada la espumita del café expreso, ¿verdad? Y ese no es tan fácil de quitar, entonces tienes que tallarle. Tratas de darle entonces al que venga pues la más tallada, ¿verdad? El trato de ahí de hacer lo posible, le pones cloro, bicarbonato, lo que sea, para poder dar una vasija honrosa. Y eso es lo que hace un vaso de honra, poder honrar a la persona de la mejor manera. El libro de 2 de Timoteo, el capítulo 2, en el verso 21, nos da una clave de los vasos de honra que tú y yo debemos de ser. Y dice este pasaje: así que si alguno se limpia de estas cosas, será que un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra. Así como yo lavo mis tazas para que queden pues bien blancas o tengan el color original lo más parecido posible, pues así nosotros debemos de estar siendo lavados constantemente para poder ser ese vaso de honra que el Señor anhela y desea que cada uno de nosotros seamos. Y aquí te quisiera preguntar lo siguiente: ¿qué tuvo que pasar para que este vaso se convirtiera en un vaso de honra? Para que el vaso de honra pudiera ser un vaso de honra, tuvo que ser lavado, tuvo que ser limpiado. Ahora, ¿quién limpió este vaso de honra? ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Tenemos que saber que Dios es el que nos lava, ¿ok? Con su sangre bendita Él pagó nuestro pecado y nos limpió de toda maldad, dice la palabra. Pero aquí viene hablando de otra persona también, que tiene que tomar la iniciativa para poder ser limpio, para poder ser un vaso de honra. ¿A quién le está diciendo? Si alguno se limpia de estas cosas, uno mismo tiene que lavarse, tiene que limpiarse. Uno mismo tiene que quitar la escoria, la suciedad, la basura que hay en nuestra vida. No podemos permanecer con eso, porque si no, no vamos a ser vasos de honra para el Señor. Tenemos que ser pulidos. Ahora vamos al siguiente tipo de vaso, al vaso de deshonra. Y la palabra deshonra también en este pasaje
Pues significa, bueno, viene de la palabra atimia, es lo que viene en el pasaje. Esta palabra es la que suple en el griego a la palabra deshonra. ¿Y qué significa? Significa deshonra, bajeza, vergüenza o afrenta. Entonces, con nuestra vida afrentamos al Señor, avergonzamos al Señor. Vivimos en un nivel en el cual no debemos vivir, en un nivel más bajo del cual el Señor nos ha llamado, y definitivamente deshonramos con nuestros hechos o con lo que nosotros hacemos al Señor. Cuando Dios dice que los entregó a pasiones vergonzosas, está usando esta palabra, atimia. Como no tomaron en cuenta al Señor, dice la palabra, Dios los entregó a pasiones atimia, vergonzosas, bajas, pasiones que iban a deshonrar al Señor, pasiones que iban a llevar realmente a hacer una mancha en la vida de esa persona, que no iba a ser honroso para esa persona poder dar ese vaso. Imagínate, nosotros, bueno, hay veces que mis hijos también, pues como están llevando escuela en casa, también ellos tienen que estar apoyando con las labores del hogar. Entonces a ellos también les toca lavar, a ellos también les toca tender su cama, ellos saben lavar su ropa también. Por ejemplo, tienen 11, 9 años y la chiquilla anda ahí con su escobilla para todos lados, también bien contenta. Pero hay veces que a ellos les toca lavar los platos, y hay veces que yo llevo gente a mi casa y que voy llevando el plato y veo los cubiertos y los veo todavía con comida. Digo, esto los lavó todavía mi hijo o mi hija, ¿verdad? Alguien los ha de haber lavado y no los dejaron muy bien. Pero ¿qué hubiera pasado si yo los dejo ahí con mi invitado? Y mi invitado agarra el cubierto y ve un pedazo de espagueti de hace como 5 días ahí. Pues como que es desagradable para mi invitado poder comer de ese cubierto en particular. No, bueno, así es también para el Señor. Cuando nosotros no estamos bien limpios, cuando no estamos bien lavados, deshonramos al Señor. No somos de un olor santo y agradable delante de Él. La deshonra avergüenza la vida del que la practica y avergüenza también al que lo formó. Este tipo de gente son gente que perdió sensibilidad, que ya no siente, que ya no le interesa fallar al Señor. Es gente que dice, bueno, yo vivo mi vida como quiera, no me voy a complicar, no voy a caer en condenación, ¿verdad? Se toman la palabra, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, yo hago lo que quiera, ¿verdad? Yo me siento bien. Bueno, eso se llama desvergüenza, ¿verdad? No se llama ninguna condenación, porque es para los que están en Cristo. Para los que no están, pues no, sí hay condenación. Entonces, pero hay veces que la gente está así, ¿a causa de qué? A causa de que ha perdido la sensibilidad espiritual, ¿ok? Viven en pecado, al cabo que no pasa nada. Ya lo he practicado tanto que mi conciencia ya está cauterizada. Es más, ya ni me siento mal. Me siento muy bien, muchas gracias. Me siento muy bien, no me siento mal, sigo pecando. Entonces, ¿qué es lo que habla el apóstol Pablo acerca de ellos? Ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, en el verso número 18, dice la escritura: teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Dice aquí, por la dureza de su corazón. Entonces hay un corazón duro. Cuando perdemos la sensibilidad, hay un corazón duro que no permite que el amor de Dios pueda llegar a nuestra vida, que le amemos a Él así como Él nos amó. Así que formamos una división para dejar a Dios de aquel lado y nosotros de este lado, que al fin y al cabo no nos interesa ir tomados de la mano, tú de aquel lado, Señor, y yo de este lado, a ver cómo nos va. Dice el verso 19, los cuales después de que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad. Perdieron la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un día la tuvieron, un día fueron sensibles, un día se les hacía incorrecto ese modo de vida. Es más, inclusive pudieron juzgar hasta otras personas que estaban caminando en ese estilo de vida. Y ahora que están ya caminando en ese estilo de vida ellos, pues ya pasaron el proceso a través del cual ni siquiera
se sienten mal con eso, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice aquí, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Estos son parte de los que deshonran a Dios, ¿ok? Los que perdieron la sensibilidad. Hay otro tipo, los que lo hacen en lo oculto. Hay algunos que dicen, bueno, yo sé que esto es malo, ¿ok? Esto que estoy haciendo no agrada a Dios, pero mínimo que no me vea la gente, ¿ok? Lo hago en lo oculto, que al cabo que Dios me vea, pues Dios me perdona, no pasa nada. Pero si me ve la gente, qué pena, qué vergüenza, ¿verdad? Porque yo trato de dar una imagen muy espiritual delante de los demás. Dice el libro de Efesios capítulo 5 verso 12, porque vergonzoso, dice, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Gente que en lo oculto está viviendo una vida de deshonra al Señor. Por eso el Señor decía, este pueblo de labios me honra, ¿ok? Lo decía de labios para afuera, donde la gente los veía, donde la gente los veía expresar esa alabanza al Señor. Dice, pero su corazón, aquello que está en lo oculto, ¿qué decía el Señor? Está lejos de mí, ni siquiera está cerca. Deshonraban a Dios con su vida. Se puede tratar de imitar a un vaso de honra, ¿sabías tú eso? Pero al final de cuentas, un vaso de deshonra nunca va a ser usado por Dios, a menos que ese vaso pueda ser limpiado, ser transformado para poder tomar el uso que Dios le quiere dar. Él honra por lo que hacemos en lo oculto. ¿Sabías tú eso? ¿Dios te honra por lo que tú haces en lo oculto? ¿O también te deshonra por lo que haces en lo oculto? Por eso dice el Señor en su palabra, dice, tú métete cuando ores, métete en tu aposento. Y el Señor que te está viendo ahí en lo oculto, ¿qué dice? ¿Te va a qué? A recompensar en lo público. Cuando hablaba de los fariseos que se ponían a orar delante de la gente para que los vieran y que vieran qué espirituales eran. No, tú no lo hagas, dice el Señor, hazlo en lo oculto. El que paga el precio de orar, de tener su tiempo con Dios, de tener su devocional, va a sufrir una transformación interna de tal manera que va a impactar a muchos a través de lo que va a estar haciendo en lo oculto. Pero de la misma manera, aquel que está escondiéndose para el pecado, aquel que está escondiéndose para hacer lo malo, va a tener también consecuencias en lo público y va a ser descubierto. El vaso de honra es aquel que nunca, el vaso de deshonra, perdón, es aquel que nunca entendió, es aquel que nunca se corrigió ni que quiso hacer cambios en su vida. Sobre este vaso, pues yo te quisiera llevar al siguiente punto, que el Señor nos lleva a ser vasos de ira. Es el punto 2, nomás que le puse el punto número 3 por error. Vasos de ira. Los vasos de deshonra son también llamados vasos de ira. Vamos al siguiente verso, ahí en el capítulo 9 de Romanos, verso número 22. Dice la palabra, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, lo que está diciendo el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, acerca de los vasos de ira, es que estos fueron preparados para destrucción, que es aquí donde entran muchos en una crisis. ¿Cómo que Dios hizo vasos de ira? ¿Cómo que Dios preparó vasos para ser destruidos? ¿Para eso fueron creados los vasos desechables? Fueron creados para ser destruidos. Digo, habrá quien lave vasos desechables, ¿verdad? Y que los utilice 2 o 3 veces, pero fueron creados para ser destruidos, ¿ok? Entonces cada tipo de vaso tiene un fin. Uno para vida eterna y otro para muerte eterna. Y este verso
aclara el punto de vista de muchos que no entienden el propósito de Dios y hablan diciendo que Dios formó un vaso para destruir y formó vasos para salvar. Tenemos que entender el contexto de la palabra de una manera completa. Dice la palabra: la suma de tu palabra, ¿qué? Es verdad. Así lo dice el libro de los Salmos. La suma de tu palabra es verdad. Entonces tenemos que entender el contexto completo de este verso. ¿Será que Dios formó vasos para prepararlos para destrucción y vasos para prepararlos salvación? ¿O será que Dios preparó vasos para que todos fueran salvos? ¿O cuál será el objetivo? ¿Cómo podemos entender esto de una mejor manera? Ok, aquí es donde algunos dicen que Dios es injusto, ¿verdad? Si podemos ver versos antes, ahí van a decir algunos que Dios es injusto. ¿Por qué estas personas, hagan lo que hagan, van a ser destruidas y las otras van a ser salvas? La verdad de las cosas es que Dios está soportando con paciencia a los vasos de deshonra y está esperando que los vasos de deshonra se arrepientan, que sean transformados y que lleguen al conocimiento de Dios. Por eso dice aquí: el Señor, queriendo mostrar su ira y su poder, soportó ¿con qué? Con paciencia. ¿Por qué vas a ser paciente con algo que estás pronto para destruir? ¿Qué estaba esperando el Señor en los vasos de deshonra? ¿Estaba esperando el Señor que reaccionaran? ¿Estaba esperando el Señor que limpiaran la basura y la suciedad que había en ellos? Por supuesto. En el libro de segunda carta de Pedro, capítulo número 3, verso número 9, nos habla de cómo el Señor está soportando con paciencia a esos vasos de deshonra para que se arrepientan. Por eso el Señor no ha venido todavía, por eso la tierra no ha sido destruida. El Señor no retarda su promesa de la venida. Según muchos la tienen por tardanza. Eso de que va a venir el Señor lo dijo Gigi Ávila hace 30, 40 años, y lo dijo este otro, y lo dijo este otro, y siempre lo andan diciendo. Yo ya me quité esa preocupación. No, la venida del Señor está cerca. Las cosas se están dando, pero el Señor es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que los vasos de deshonra perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Alguno dirá: no, es que son los vasos de honra que están sucios y el Señor está esperando que se arrepientan. No, el Señor está esperando ver la salvación en todos. Por eso dice: el Señor no quiere que los vasos de deshonra, no, dice que el vaso de deshonra perezca solamente, no, dice: no quiere que ninguno perezca, ni los vasos de deshonra ni los vasos de honra. Habrá vasos de honra que se manchan, habrá vasos de honra que vienen a ser vasos de deshonra después. Y el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La suma de la palabra es verdad. Hay algunas teologías, la teología de la predestinación, que toma el punto, por ejemplo, en el cual dice: sabes que tú eres salvo y vas a ser salvo. El Señor ya te eligió para ser salvo y tú te eligió para irte al infierno. Tú hagas lo que hagas, te vas a ir al infierno. No son así las cosas. Yo creo que Dios es el que nos da la salvación, es el que nos va a dar la entrada a la vida eterna, definitivamente, porque ahí se habla del poder de Dios y que es el único que puede salvar. Pero también creo que nosotros estamos llamados a limpiarnos.
que nosotros estamos llamados a ser vasos que honren al Señor con nuestra vida, y que si hacemos esto, el camino está libre por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que Él hizo en cada uno de nosotros. Pero si no hacemos esto, nosotros vamos a estar apartados del propósito y del plan de Dios y de todo lo que Él tiene preparado para nuestra vida, porque estamos caminando con un renombre de cristiano, pero en una dirección totalmente opuesta y yendo hacia el infierno. ¿Cuántos vasos de deshonra éramos nosotros en el pasado? ¿Cuántos vasos de deshonra están aquí? Que Dios nos lavó, que tomamos decisiones en nuestra vida para ser limpiados, para ser restaurados, y ahora nos usa el Señor. Tuvo que haber una limpieza en nuestra vida para formar parte de la vajilla de honra. Tuvimos que hacer cambios, como dice la palabra. Si alguno se limpia de estas cosas, va a ser un instrumento de honra. El llamado de Dios siempre está presente. Isaías 55, verso número 7, dice la palabra: deje el impío su camino. Aquí está el Señor llamando. Deje el impío ese camino de impiedad, y el hombre inicuo sus pensamientos, esos pensamientos que nos engañan, esos pensamientos que nos están invitando a satisfacer el placer, los deseos temporales, la vida del mundo, el pecado. Deja esos pensamientos, dice, y vuélvete al Señor, vuélvate a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia, y vuélvete al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es un llamado que el Señor está efectuando en este tiempo para que podamos limpiar nuestra vida y para que podamos caminar en su propósito y en su voluntad. El impío es el que deshonró a Dios en su camino. Es aquel que está lejos de su voluntad y de su propósito. Es aquel que vaga en sus deseos y en sus razonamientos. Este debe de salir de ese lugar de muerte. El vaso de deshonra produce la ira de Dios sobre su vida. Tarde que temprano la ira de Dios va a caer. Sí, el Señor es paciente, pero la paciencia de Dios también se acaba. Y si no, pregunten a los que están en el panteón, que murieron en sus delitos y en sus pecados. La paga del pecado es muerte, mi hermano, y el pecado nos lleva a una muerte eterna. Sí, la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas y está guardándonos y está protegiéndonos, pero nos soltamos de tal manera muchas veces de la mano del Señor que ya no hay escapatoria. Estamos lejos de Él, el enemigo viene y hace con nosotros lo que Él quiere. Y aquí te quiero llevar al siguiente punto, que es el número 3, no es el número 4. También hay vasos de misericordia, vasos que el Señor ha llamado para poder honrarle a Él. Romanos 9, verso número 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, un vaso de honra es un vaso de misericordia también. Los vasos de honra experimentaron en carne propia la misericordia de Dios. ¿Qué te puedo decir? Si un día yo fui un vaso de deshonra, si un día estaba oponiéndome a la voluntad de Dios, si un día yo había puesto una barrera para que Dios se quedara de aquel lado y yo quería estar de este lado haciendo lo que yo quería, con una mente corrompida, con una mente perversa, vagando en mis propios pensamientos, en mis propios deseos, y el Señor en su infinita misericordia y en su verdad me atrajo hacia Él y me enamoró de su presencia. De tal manera que me hizo alejarme de toda la basura en la cual yo me estaba revolcando. ¿Cómo no honrar a ese Dios? ¿Cómo no amar a ese Dios
con todo mi corazón. Cuando me sacó del lodo, del fango y puso mis pies sobre la peña. Hay veces que uno cree que está en un parque de diversiones, mis hermanos, pero está caminando en ese vagón, en esa montaña rusa, camino al infierno. Y cada vez se van poniendo peores las cosas. Cada vez empieza la presión del enemigo a poder traer sobre nuestras vidas más suciedad, más basura, nos empieza a ahogar el fango, empezamos cada vez más a ya no tener escapatoria y el Señor nos empieza a robar el enemigo todas las bendiciones que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que reaccionar y es ser atraídos por esa misericordia de Dios que siempre nos está llamando. Tenemos un propósito grande para nuestro Dios, ser ese instrumento delante de Él para lo que Él nos pida. El vaso de honra lo es por la misericordia de Dios. El vaso de honra tuvo que limpiar su vida para ser un instrumento de honra. Pero lo más importante es saber que el vaso de honra fue sensible al llamado de Dios para que Él hiciera los cambios que cada uno de nosotros tenía que hacer. ¿Ok? Recuerda que no nace de nosotros el ser buena gente, aunque muchos crean que son muy buena gente. No nace de nosotros. El que pone el querer como el hacer es el Señor, por su buena voluntad, dice la palabra. Y el Señor pone en nosotros el deseo de acercarnos a Él. Y nos toca a nosotros ser sensibles a su voz, para escuchar lo que Él nos está hablando, para escuchar lo que Él nos está diciendo, para poder tomar acciones cada vez que Él se revela sobre nuestra vida. Si Dios te está hablando ahorita, en este día, pues es para que tomes acciones. Porque muy seguramente si no tomas acciones, si no las dejas por escrito, estas se van a olvidar y te vas a salir de la congregación, te vas a salir de la iglesia y te vas a ir a comer con un hambre feroz como la que tienes ahorita o como la que tengo yo también. Y nos vamos a olvidar por completo de lo que Dios nos habló. Y muchas veces lo que Dios nos habla es cuestión de vida o muerte. O tomamos la vida o seguimos yendo camino a la muerte. El deseo y el anhelo de transformación viene de parte de Dios sobre nuestras vidas y son aquellos que responden a ellos que alcanzan el propósito divino. El libro de 2 de Corintios capítulo 4 en el verso número 7 dice la palabra: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es el que resplandeció en nuestra vida? Dios. No, es que brotó una lucecita que yo tenía en el interior que estaba apagada. No, la luz vino a nuestras vidas y nos iluminó y resplandeció en nosotros. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Recuerdas esa bendición sacerdotal de parte de Aarón? El Señor te bendiga y te guarde. Y luego dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Yo creo que es una bendición que nosotros tenemos que estar dándole a nuestra familia, a nuestros hijos, aquellos que están perdidos, aquellos que están lejos de la voluntad de Dios. Que el Señor resplandezca sobre tu vida. ¿Para qué? Para que puedas ser iluminado para el conocimiento de la gloria de Dios, para que puedas entender lo que Jesucristo hizo por ti. Estábamos cantando este canto donde el Señor Jesucristo murió y descendió
Y hubo una guerra en el Seol, porque Él venció a la muerte. ¿Sabías tú eso? El Señor Jesucristo venció a la muerte. Y me ponía a pensar, Señor, me gustaría ver esa película cuando llegue allá a los cielos, en esa noche de cines que tú nos vas a tener allá. Esa película donde aquel que anduvo caminando, una persona, el Hijo de Dios, y esa persona murió y fue a pelearse con la muerte para arrancarle las llaves. Aquel que tenía el imperio de la muerte lo venció nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos lo vieron con unas marcas aquí en las manos y en los pies, resucitado, y se gozaron. Pero ellos no vieron la guerra que hubo allá abajo, la fuerza con la cual el Señor Jesucristo venció a la muerte y venció al diablo. Qué guerra tan gloriosa de haber sido. No se compara con nada. Pero necesitamos que la luz de Cristo nos resplandezca y entendamos cada una de esas cosas. Porque muchas veces seguimos sometidos al enemigo y seguimos sometidos por voluntad nuestra más que por la voluntad del enemigo, porque no nos ha resplandecido todavía lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí, para darnos salvación y vida eterna. Un vaso de honra es aquel, bueno, verso número 7. Pero tenemos este tesoro, la luz de Cristo sobre nuestra vida. ¿Lo tenemos en dónde? En vasos de barro. La masita que nos formó el Señor. Ahí está la diferencia de un vaso de honra y un vaso de deshonra. Un vaso de honra está Cristo habitando en él, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro. La misericordia de Dios se manifestó a través de Jesucristo. El llamado a ser un instrumento de honra se dio para que podamos servir y honrar al Señor en todas las cosas que Él nos pide. Un hombre llamado Tomás Carlyle dijo estas palabras: muéstrame el hombre al que honras y te muestro el tipo de hombre que eres. ¿A quién honras? ¿Quién es sublime para ti? ¿A quién le pondrías esa vajilla delante de ti? Nuestra vida tiene que ser ese instrumento para honrar al Señor. Termino con esto. Hay veces que el Señor nos confronta y realmente nos está hablando de manera personal. A mí me impacta mucho un pasaje ahí en el libro de Lucas, en el capítulo número 6, en el verso número 46, donde el Señor dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué cantas allá en la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué tienes esa careta y no haces lo que yo digo?
¿cómo vamos a poder honrar al Señor con nuestra vida? ¿De qué manera podemos ser ese instrumento en sus manos? Somos vasos de barro, no hay ni la menor duda en eso. La pregunta es, ¿somos un vaso de barro de honra o somos un vaso de deshonra? ¿Somos un vaso destinado para la ira de Dios o somos un vaso destinado y lleno de esa misericordia de Dios que está esperando que tomemos acción, que podamos abrirle nuestro corazón al Señor para que Él pueda entrar y pueda hacer su obra en nuestra vida? Yo te invito a que cierres ahí tus ojos. Y ahí con toda convicción en tu corazón, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen momento. Aquel que venció a la muerte, aquel que exhibió a los principados y a las potestades, es el mismo que puede traer la victoria sobre tu vida. Es aquel que puede transformarte y aquel que puede llenarte. Solamente dile ahí al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mi vida, Señor. Entra en mi vida, Señor. Lávame, Lávame, límpiame, Señor. límpiame, Señor. Quiero ser un vaso de honra Quiero ser un vaso de honra delante de tu presencia. delante de tu presencia. Resplandezca tu rostro sobre mi vida Resplandezca tu rostro sobre mi vida y llene mi alma, y llene mi alma, mi espíritu mi espíritu y mi ser y mi ser completamente de tu presencia, completamente de tu presencia, para que pueda ser para que pueda ser ese instrumento ese instrumento que tú anhelas que yo sea, que tú anhelas que yo sea, una vasija de honra una vasija de honra en tus en manos. tus manos. Permíteme hacer una oración por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tú te estás moviendo en este lugar, Señor. Tú estás hablando al corazón y a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por todas esas cosas que tú ya has hecho, Señor. Hay veces que estamos expectantes en lo que tú vas a hacer, pero solo con lo que ya has hecho nos basta, nos sobra, Señor, para poder contemplar tu gran amor, Señor, y tu bendición sobre cada una de nuestras vidas. Hoy venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú quieres quebrar, Señor, para volver a formar. Sabemos que tú quieres lavar, Señor, para que seamos limpios, Señor, con tu presencia. Y hoy delante de ti, Señor, nos levantamos, Padre, para que tú hagas esa obra en cada uno de nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Hoy el Señor está llamando a poder hacer esos cambios en cada una de nuestras vidas. Hoy el Señor está llamando para restaurar y para renovar en nuestra vida y en nuestro ser todo eso que está estorbando. Es tiempo de que le permitamos al Señor hacer su obra en nosotros. Es tiempo que aprendamos a amarlo como Él anhela y desea ser amado por su pueblo. Es tiempo de que podamos adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que está buscando el Señor que le adoren. Y si el Señor está hablándote a ti en algunas situaciones o en algunas áreas que tú tienes que traer delante de su presencia, hoy es un buen día y un buen momento para que el Señor pueda trabajar en tu vida. Él pueda renovarte y transformarte con el poder de tu presencia, de su presencia.
Yo voy a abrir el altar si tú quieres ser ministrado por el Señor aquí en este lugar y quieres tomar decisiones. Es un buen tiempo para poder acercarse delante de tu presencia. Puedes pasar, hermano, si así es. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Oro por esa transformación, Señor, que tú Rindo quieres alma y hacer, corazón, por esa obra gloriosa y poderosa que tú quieres no manifestar tengo en ella, nada Padre. más que dar. Cumple tu obra y propósito, Padre. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Toma
Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Le tómame, tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame en tus brazos, oh Señor Jesús. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos Y haz de mí, Señor, y haz de mí lo que tú quieras. tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy pongo cada vida en este lugar delante de ti, Señor. Aquí estamos todos delante de tu presencia. Tú nos formaste, Señor, con una misma masa y un mismo molde. Pero de nada sirve, Señor, ese vaso si no somos usados para la honra tuya. Estamos prestos para ser desechados, Señor. Queremos ser un instrumento de honra en tus manos. Y solo podemos serlo, Señor, cuando tu luz gloriosa, Señor, esté inundando nuestras vidas y nuestros corazones. Llénanos de tu presencia, Señor. Que no haya nada, Señor, que esté estorbando en nuestras vidas, sino que a través de buscar tu rostro, a través de encontrarnos contigo, podamos ser transformados para todo lo que tú anhelas y deseas, Señor, hacer en nuestra vida. Hoy te bendecimos y te adoramos, Señor, en tu nombre santo, Jesús. Amén, Señor. Y amén, Padre. Gracias, Cristo. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Amén, Señor. Y amén. Amén. Cuán bueno es el Señor con nuestra vida. Vasos de honra en sus manos, listos y dispuestos para cumplir el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ese debe ser el objetivo en nuestra vida. Amén. Vamos a despedirnos, vamos a salir de este lugar gozosos, contentos, dispuestos más que todo para hacer esos vasos que el Señor anhela que seamos. Amén.
Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Te alabamos, Señor. Dile de gloria en gloria, Oh Dios, de gloria en gloria, oh Dios, de gloria en gloria, oh Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Aleluya. Gracias, Señor. De gloria en gloria somos transformados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga abundantemente, mis hermanos, y sigamos viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Nos vemos entre semana.